Seguimos con el tema 5 sobre el medio físico. Como recordarás, este tema tiene 4 grandes apartados. Nos encontramos en el último, el que trata sobre el agua. En un vídeo anterior ya vimos algunas cuestiones de carácter más general. En este vídeo vamos a ver dos aspectos: la utilización del agua en los entornos urbanos y las dificultades que tienen los estudiantes de primaria sobre el conocimiento del agua y del ciclo del agua. Seguimos. En esta imagen podemos encontrar distintas utilizaciones del agua para la humanidad: el uso urbano, en la industria, en la agricultura. Una pregunta que te podrías hacer es: ¿cuál de estos usos consumirá más agua? Vamos a verlo en las próximas diapositivas. Para responder a esta cuestión debemos analizar las siguientes gráficas. Vamos a verlas con detenimiento. En ellas se representan los volúmenes de agua que se necesitan para los distintos usos. Para el uso agrícola, representado en azul; el uso industrial, representado en un tono rojizo; y el uso doméstico o urbano en un tono claro. Como se puede apreciar, siempre el uso agrícola es el que consume mayor volumen de agua. Una segunda conclusión que podemos extraer de estas gráficas es que la renta de un país influye en la cantidad de agua que se utiliza en cada uno de esos usos. Como se puede observar, los países de renta baja consumen mucha agua en el uso agrícola y poca en el uso doméstico. Sin embargo, conforme la renta va siendo cada vez mayor, consumimos más agua en el uso doméstico y un poquito cada vez de agua menos en el uso agrícola. En el caso de España, encontramos una situación similar a la que tienen los países de renta más alta. También es de gran importancia que nos planteemos cómo es el ciclo del agua en un entorno urbano, en una ciudad. O dicho de otro modo, de dónde viene el agua que sale por nuestros grifos y hacia dónde va el agua que se escapa por nuestros desagües. Es interesante, para poder responder a estas cuestiones, que analicemos el dibujo que tenemos en esta diapositiva. Podemos ver flechas de color verdoso que nos están hablando del abastecimiento y flechas de color rojizo que nos están hablando del saneamiento. Son dos zonas bien diferenciadas. En el abastecimiento tomamos el agua del río o de un embalse, se trata, se potabiliza y posteriormente se distribuye por todas las viviendas o fábricas de una ciudad. En las flechas rojas estamos hablando del agua que ha sido ya utilizada por esas fábricas y esas viviendas y ahora tiene que ser tratada de nuevo antes de que vuelva al río. También es conveniente que veamos este ciclo del agua con algo más de detalle. Por ejemplo, en esta primera etapa, primera fase, que podemos ver representada en esta diapositiva. En primer lugar, hay que captar y almacenar el agua que va a servir para el uso humano dentro de un entorno urbano. Por supuesto, hay que tratarla, es lo que llamamos la potabilización. Una vez potabilizada el agua, hay que almacenarla y transportarla hasta que es entregada y llega a los grifos de nuestras casas en cada una de las ciudades. Todo esto constituye la primera fase del ciclo del agua dentro de un entorno urbano. Una vez que el agua ha sido utilizada en las viviendas, pequeños negocios o fábricas de una zona urbana, el agua sale por nuestros desagües y no se dirige directamente hacia los ríos o hacia las ramblas, sino que previamente es tratada de nuevo. Es lo que estamos viendo en estas estaciones de depuración de agua, que suelen recibir el nombre de EDAR. El agua contaminada porque ha sido utilizada en las casas o en los negocios de una ciudad, antes de ser devuelta al río, necesita depurarse, y es lo que podemos observar en estas imágenes. Es interesante que realices todas las actividades que aparecen en el material de referencia. Por ejemplo, te recomiendo, si es posible, que hagas este trabajo. Es bastante interesante. Consiste en que contabilices el agua que consumes a diario. Para ello te damos una serie de datos, muy interesantes también, sobre cuánta agua se consume de forma normal en usos muy cotidianos. Te recomiendo que pares este vídeo y que intentes realizar esta actividad. Te va a llevar un tiempo, pero seguro que vas a aprender mucho sobre la cantidad de agua que gastas cada día y, sobre todo, qué cosas podemos hacer para reducir ese consumo. También es interesante que te plantees esta actividad, que puedes encontrar también en el texto de referencia. Se trata de plantearnos una cuestión muy sencilla: ¿cuánta agua se necesita para elaborar productos que consumimos habitualmente? Si miramos el esquema que tenemos en la diapositiva, vamos a poder encontrar algunos datos que seguro te van a llamar la atención.
Por ejemplo, alimentos tan frecuentes como es una patata o un tomate necesitan del orden de 10 a 20 litros para producirlos. Medio kilo de arroz, aproximadamente 1.700 litros de agua. Un sencillo zumo de manzana puede significar el consumo de unos 190 litros de agua. Una botella de vino, unos 700 litros de agua para su producción. Una hamburguesa, unos 2.400 litros de agua. Un kilo de pollo, unos 4.000 litros de agua aproximadamente. Y un kilo de ternera, unos 15.000 litros de agua aproximadamente. Es interesante que revises esta tarea y esta actividad porque seguro que vas a encontrar algunos datos que te llaman la atención. También es interesante que veas en el texto de referencia este esquema con más detalle en el que puedes encontrar los distintos conceptos que hemos ido utilizando a lo largo de esta parte del tema del medio físico relacionados con el agua. Para terminar este tema, es interesante, como siempre, que nos planteemos cuáles son las dificultades que suelen tener los escolares de primaria con respecto, en este caso, al agua, sus cambios de estado o el ciclo del agua. Encontramos dificultades con respecto al término evaporación. Directamente, para algunos escolares, el agua no se evapora, o entienden que esa evaporación es que el agua es absorbida por el suelo, o que desaparece, o que se cambia en el aire, o que se hace aire, o que solamente se produce la evaporación en océanos. También encontramos dificultades sobre la ebullición. Ese burbujeo que vemos en un cazo de agua hirviendo, para algunos alumnos es un burbujeo de burbujas de aire, o aire y agua, u oxígeno e hidrógeno, porque se han descompuesto, ya que la molécula de agua, según ellos, se habría roto en sus dos componentes. También hay dificultades para entender bien el término condensación. Para algunos escolares, el hidrógeno y el oxígeno se vuelven a unir y se hace agua, o el agua procede del interior de un espejo. En un porcentaje escaso, muy escaso, hablan de que el vapor de agua está presente en nuestra atmósfera. También tienen otras dificultades con respecto a las nubes. Como se ha comentado en muchas ocasiones, para muchos escolares de primaria, las nubes estarían formadas por vapor de agua y no por las gotitas que conocemos que están presentes en ellas. Por supuesto, a edades mucho más pequeños, entienden que las nubes están formadas por humo o por algodón. El sol hierve el agua, según entienden en algunas ocasiones, que está presente en los embalses y de este modo se forman las nubes. Con respecto a la lluvia, algunos escolares piensan que la lluvia se produce porque chocan las nubes o cuando las nubes se hacen negras y pesadas, o llueve porque las nubes se han helado y se funden por la acción del sol, o la lluvia cae por agujeros que tienen las nubes. También con respecto a aguas subterráneas nos encontramos con bastantes dificultades y por lo tanto tenemos que tenerlas presentes en nuestra enseñanza. Por ejemplo, piensan que el agua subterránea está localizada en grandes lagos que están bajo el terreno, o el agua penetra solo por las fisuras de las rocas, o solo hay en áreas muy lluviosas. Para terminar, en el texto de referencia vas a poder encontrar esta actividad que ves en la diapositiva. Se trata de la actividad Una sequía en África. Es una actividad inventada para los escolares de primaria. Como verás, hay una lectura y después varias preguntas sobre la misma. Te pedimos que la analices con mucho detenimiento. Te recomiendo que realices esta actividad ya que es muy útil como patrón a la hora de analizar actividades en los libros de texto. Y esto es todo. Con esto terminamos el tema número 5. Espero que haya sido interesante y nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego.